Bueno, buenas noches a todos, qué gusto estar con ustedes. Vamos a tocar este tema tan trascendental que veníamos hablando ya en sesiones anteriores, que es eh, pues el seguro, sus distintas modalidades. Y pues hoy en día, hoy en la noche, nos ocupa pues, platicar de otras modalidades de seguro, como es el seguro de responsabilidad civil. Eh, pues realmente este seguro es básicamente, el asegurador tiene una responsabilidad generada para pagar una indemnización y los riesgos que se le van a trasladar van a ser los daños que la persona asegurada pueda provocar a terceras personas, a personas que se le van a denominar como terceros, ¿verdad? Y se van a originar de un hecho no doloso, se originan de un hecho culposo, sobre todo de un hecho culposo o imprudente. Un hecho culposo o imprudente que pueda tener trascendencia de tipo penal, de tipo culposo o imprudente, y lo que se va aquí el residuo que se van a trasladar al asegurador son las pérdidas, daños o perjuicios que se pudiera provocar originada de este hecho culposo a terceras personas, es decir, una persona que provoca un daño a una propiedad ajena, que una persona que va, pues este no es seguro de automóviles, pero lo vamos a ver más adelante. eh, la persona que va conduciendo un automóvil y, por ejemplo, se va a empotrar en una casa, ¿verdad? O va a colisionar otro vehículo, o va a atropellar a alguna persona, esos son terceros. ¿Verdad? Esas personas damnificadas bajo ese título, pues son terceras. El artículo 986, eh, el código, dice seguro contra la responsabilidad civil. Dice en el seguro contra la responsabilidad civil. Bueno, responsabilidad civil porque aquí lo que se va a indemnizar es un daño o perjuicio, ¿verdad? Un daño o perjuicio. Recuerden ustedes que en conformidad con el Código Civil, ustedes, el Código Civil, el artículo 1650, creo que eso, vamos a ver, 1645, y todo daño debe indemnizarse. Y el espíritu de ese precepto legal establece: toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o por imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Aquí contempla una indemnización en hechos imprudentes o en hechos en donde haya dolo, exista la voluntad de lesionar el patrimonio o las personas de cualquier sujeto, ¿no? Entonces, este seguro de responsabilidad civil pues, va focalizado a terceros, los daños que se puedan provocar en sus personas o en su patrimonio por parte del asegurado, ¿verdad? El artículo 986, que veníamos explicando, dice: el seguro contra responsabilidad civil, el asegurador se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a terceros, a consecuencia de un hecho no doloso. Escuchen ustedes, es un hecho no doloso, que causen a estos un daño previsto en el contrato de seguro. Eso tiene que estar previsto en la póliza, ¿verdad? Dice: el seguro contra la responsabilidad civil atribuye el derecho a la indemnización directamente al tercero dañado, quien se considerará como beneficiario desde el momento del siniestro. Tiene esa calidad de beneficiario, pero no desde que se celebra la póliza, en el momento que el siniestro se materializa. Voy a compartir otra vez el listado de asistencia, así que por favor, si fueran tan finos, anótense en él. Muy bien.
está el artículo 1645. Eh, Prácticamente veníamos explicando cómo explicamos qué genera la indemnización por daños y perjuicios. Establecimos en qué presupuestos va a cubrir esta responsabilidad civil de terceros. Establecemos que básicamente tiene que ser hechos, no dolosos. Indisponibilidad. Artículo 987. Dice, no será oponible al asegurador que haya contratado un seguro contra la responsabilidad civil, ningún reconocimiento de adeudo, transacción o cualquier otro acto jurídico de naturaleza semejante hecho o concertado sin su consentimiento. Es decir, si la persona del asegurado ocurre un riesgo previsto en la póliza y sin consentimiento del asegurado, vengo yo y me voy a empotrar aquí enfrente del vecino y le boto la pared con el carro, o le daño su vehículo. Si yo vengo y voy con un notario y me reconozco deudor a título de responsabilidad civil por ese daño que yo le causé, eso no va a surtir ningún efecto. No va a surtir ningún efecto a menos de que haya dado esa noticia próxima a la empresa aseguradora, al asegurador, y con el consentimiento y la intervención y la venia de él ya pueda realizar eso. De otra forma no se puede. Dice, la simple confesión de un hecho ante las autoridades no producirá por sí sola la obligación alguna a cargo del asegurador. Por eso nos dicen las aseguradoras que cuando nosotros tengamos un accidente de tránsito, que nosotros nunca asumamos la responsabilidad. Nunca asumamos que nosotros violamos el deber de cuidado, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. O sea, la confesión hecha a las autoridades, eh, admitiendo la culpabilidad en este tipo de hechos, no genera ninguna responsabilidad por parte del asegurador. El asegurador tendrá que verificar si realmente podrá cubrir la responsabilidad civil generada de este contrato. Dice aviso de siniestro. Dice, el aviso de realización de siniestro. Acuérdense ustedes que el siniestro es la ocurrencia del riesgo asegurado. ¿Sí? El aviso de siniestro deberá darse al ocurrir el hecho que engendre o pueda engendrar responsabilidad. Cuando sucede el hecho que genera la responsabilidad civil al tercero, en ese momento va a quedar el aviso. Dice, en caso de juicio civil o penal, el asegurado suministrará al asegurador todos los datos o pruebas necesarias para la defensa. Y si su responsabilidad quedare completamente cubierta por el seguro, este estará obligado a seguir las instrucciones del asegurador en cuanto a la defensa y a constituir como mandatario con las facultades necesarias para la prosecución del juicio y a constituir como mandatario con las facultades necesarias para la prosecución del juicio a la persona que el asegurador señale a efecto por escrito. Entonces, cuando va a ocurrir el siniestro, entonces sabemos que básicamente en caso de un juicio de naturaleza civil, un juicio de naturaleza penal, tiene que ser por un hecho culposo o imprudente, no puede haber dolo aquí, no va a inmerso el dolo para la responsabilidad civil. El asegurado tiene que proporcionar al asegurador todas las pruebas necesarias para que se imponga de cómo ocurrió esa responsabilidad civil, cómo se generó la responsabilidad civil para que el asegurador comience a buscar un grupo de abogados para que ellos se encarguen de su defensa en juicio. ¿Sí? O que contesten la demanda en caso de una demanda de responsabilidad civil. Si la responsabilidad queda completamente a salvo con la indemnización que tiene la aseguradora, ¿verdad? Entonces, el asegurado está obligado a seguir todas las instrucciones que el asegurador requiera para poder ejercer una defensa penal efectiva, una contestación, una contestación de demanda y creación de excepciones en materia civil totalmente fructífera. Y también se le va a facultar para permitir que el asegurado nombre un mandatario en cualquier momento para que él en juicio pueda defender los intereses propios del asegurado y propios de la aseguradora. Si él pagó, si se está pagando por cuenta se está pagando la responsabilidad civil, entonces ahí podrá él deducir todas las acciones para poder permitir pues, la defensa en juicio o la defensa o la contestación de demanda en materia civil, ¿verdad?
Dice, si el tercero es indemnizado en todo o en parte por el asegurado, este deberá ser reembolsado proporcionalmente por el asegurador siempre que justifique que estaba legalmente obligado a pagar, porque hay una disposición anterior donde establece que en ningún momento, ningún reconocimiento de deuda, ningún pago, ningún adeudo hecho por el asegurado va a obligar al asegurador, a menos que él tenga autorización plena de esto, y en este caso, eh, eh, que justificamos que realmente el pago es legítimo, que estábamos obligados a pagar y que la aseguradora tendría que pagar. Ahí queda solo la responsabilidad. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna incertidumbre en cuanto a esto. ¿No? No, Lic. Licenciado Jorge, ¿quisiera hacer alguna acotación con respecto a este tipo de seguro? No, Lic, no, no, ninguna observación, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del seguro de automóviles, ¿verdad? Bueno, es un seguro también de responsabilidad civil que hay aquí, pero es específico de automóviles, ¿verdad? Pues en esta modalidad o tipo de seguro, el asegurador va a trasladar al asegurador los riesgos que le va a trasladar como motivo de este pacto o acuerdo de voluntades son los daños que ocasionalmente pueda provocar un vehículo en la propiedad ajena, el propio vehículo como origen, por ejemplo, de un hecho culposo o imprudente, del robo del propio vehículo, de la colisión del propio vehículo, o cualquier otro riesgo de esta naturaleza que esté incluido en la póliza. Para esto, el artículo pues, 990 es claro en establecer que dice, por este seguro de automóvil, dice, el asegurador indemnizará los daños ocasionados al vehículo o la pérdida de este. Primer presupuesto, los daños, yo me voy a empotrar a un poste, ahí me cubre el seguro. ¿Sí? Dice los daños ocasionados al vehículo o la pérdida de este. Dice los daños y perjuicios causados a la propiedad ajena, ¿sí? A otro vehículo, en una casa, en un edificio, un poste, el alumbrado, etcétera, un árbol, ¿sí? O a terceras personas, un transeúnte que vaya caminando por la avenida y nosotros lo atropellemos, no nos fijamos, por venir viendo el celular o por venir poniendo atención a otras cosas, no vemos que un transeúnte se atraviesa y lo atropellamos, ¿verdad? Entonces también en ese caso cubre. Dice, o a terceras personas con motivo del uso de aquel o cualquier otro riesgo cubierto en la póliza puede cubrir otros riesgos, ¿verdad? Como incendio, como autoignición, como también el que un rayo pueda ocasionar algún daño en el vehículo, ¿verdad? Dice, salvo pacto en contrario, dice. El seguro de daños del automóvil asegurado, comprende los ocasionados por vuelcos accidentales, colisiones, incendio, autoignición, rayo, robo total del propio vehículo. Eso es lo que va a cubrir, ¿verdad? Reitero, dice, los ocasionados por vuelcos accidentales, colisiones, incendio, autoignición, es que el vehículo se incendia, ¿verdad? Rayo, robo total del propio vehículo. En esos son los casos que cubre. Claro que este tipo de seguros, al momento que ocurre esto, por ejemplo, que nosotros venimos y nos roban el vehículo, o que nosotros venimos y chocamos otro vehículo, o chocamos nuestro vehículo, pues la aseguradora nos va a cubrir, para eso pagamos una prima, ¿verdad? Pero aquí regularmente la aseguradora en materia de vehículos, aparte de la prima, tiene otra prestación, ¿verdad? Una prestación que se llama deducible, ¿verdad? Regularmente el deducible es de un porcentaje determinado, ¿verdad? Estamos hablando de un vehículo que pueda costar unos 125,000 quetzales, pues aproximadamente el deducible es como de unos 6,000 o 7,000 quetzales, ¿no? Eso es lo que se paga de deducible para que la aseguradora nos pueda pagar la indemnización por el robo del vehículo, la indemnización por el daño de que se puede sufrir el vehículo, etcétera, ¿no? Eso no lo dice el contrato, pero eso siempre es parte de este tipo de seguros de automóviles, ¿no? Dice atropello de personas. Dice, no, daños de propiedad seguro de automóvil
seguro de automóvil por daños a propiedad ajena, ahí se comprende la responsabilidad civil del asegurado, causado por el uso del automóvil al ocasionar daños materiales a vehículos u otros bienes. Cuando nosotros, en la conducción del vehículo, causamos el daño a otros vehículos o a otros bienes, eso también lo va a cubrir. Y de ahí dice, atropello de personas, dice. El seguro de automóvil por atropello de personas comprende la responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios a terceros en su persona por el uso de automóvil asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Las lesiones que podamos provocar nosotros en un peatón, en un transeúnte, ¿verdad? O inclusive a veces la aseguradora cubre a los propios tripulantes, pero aquí vamos adelante nos vamos a dar cuenta que no. Dice riesgo no cubierto. En ningún caso quedarán cubiertos los daños en propiedad del asegurado, de sus familiares o de personas bajo su custodia, con excepción del propio automóvil asegurado. Entonces, en esos casos no va a cubrir la propiedad del propio asegurado. Si ven otro vehículo aquí en el garage y me boto la pared, eso no va a cubrir el seguro. Casi es mi propia propiedad. Ni en los familiares, ni en personas que traigamos como tripulantes que estén bajo custodia, con excepción del propio vehículo asegurado, que eso sí lo va a cubrir. Aunque hay seguros que sí cubren eso porque llevan una responsabilidad frente a terceros, ¿verdad? Como ya lo habíamos anunciado antes en el contrato anterior. Dice riesgos excluidos. Dice, salvo pacto en contrario, quedan excluidos los riesgos comprendidos en los supuestos siguientes. Los que ocurrieron cuando el vehículo se encuentre fuera de los límites de la República de Guatemala. Si el siniestro ocurre fuera de la República de Guatemala, no cubre. Hay pólizas que sí cubren. Hay que hacer una llamada, que la persona va a viajar. Entonces ahí sí, hay algunas sí cubren. ¿Ya? El término general es aquí que no. Dice los daños en la persona del asegurado, de sus acompañantes o del conductor profesional. Tampoco los cubre. Por algunas pólizas que sí cubren esto. Sí lo he visto. Sí lo he visto en la práctica. Dice, la rotura de cristales o piezas del mecanismo del automóvil debido al uso inadecuado de sobrecarga o excesos por encima de la capacidad del vehículo. El robo de la rotura de cristales hay que pagar una cobertura adicional para que pueda cubrir. También se habla de un equipo especial, que es el radio del vehículo, que a veces se paga una cantidad adicional para que también puedan cubrir en caso de que se roben el equipo de sonido del carro, ¿verdad? Las bocinas y demás cosas que puedan ir ahí. Dice, los provocados por infracciones graves al reglamento de tránsito, siempre que la infracción influye directamente en el accidente que causa el daño. Si nosotros estamos violando los reglamentos de tránsito, ahí el seguro no nos va a cubrir, ¿verdad? Ahí no nos va a cubrir. ¿Ya? Si violamos el reglamento de tránsito, porque que permitamos establecer que esa violación al reglamento de tránsito influye en el accidente. Por ejemplo, que nosotros provoquemos un accidente de tránsito cuando caminamos cuando vamos por la avenida, por la calle Tránsito Rojas, ¿verdad? O por la avenida Chipilape y vamos a unos 220 kilómetros por hora en un lugar donde se tendría que ir a unos 30 o 40 metros de velocidad. Actuando de forma temeraria, imprudente, que son generadores de culpa o imprudencia. Acuérdense que en materia penal, el hecho culposo o imprudente tiene generadores de culpa, como es la imprudencia, la negligencia, la impericia. Entonces, el actuar con temeridad y ir ahí, pues sería violar los reglamentos de tránsito cuando, por ejemplo, podamos atropellar a alguien a esa velocidad o colisionemos con otro vehículo. En ese caso, se estimaría que la póliza no cubre porque estamos violando reglamentos de tránsito. Dice, las ocasionados por embriaguez comprobada legalmente de la persona que maneja el automóvil asegurado o por personas carentes de licencia para conducir. Si el sujeto que va manejando el vehículo lleva la licencia vencida, no lleva licencia o va bajo efectos de alguna droga, fármaco o estupefaciente, tampoco el seguro va a cubrir, ¿verdad? Dice daños en el equipo especial, era el que veníamos hablando, el radio del carro tampoco lo va a cubrir, pero unas pólizas con un pago adicional cubren ese tipo de equipo especial. Dice pérdida de utilidades o ingresos. ¿Qué tenemos? Pierde una persona que realiza una actividad comercial y llevaba dinero ahí, ¿verdad? Se lo robaron, entonces no lo va a cubrir tampoco. O algunos enseres que hay ahí, joyas o cosas que pueden ir en el vehículo. Dice riesgos extraordinarios como temblores, dice, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes o guerra. Ahí no cubre el seguro, ahí no cubre. Dice los ocasionados por particular directamente en carreras o competencias. Cuando nosotros estamos haciendo carreras o competencias, ahí tampoco nos va a cubrir.
Dice los ocasionados por utilizar el vehículo para fines de instrucción o de enseñanza. Si estoy tomando yo el vehículo y, por ejemplo, le voy a enseñar a mi hijo a manejar, le estoy enseñando para que él aprenda a manejar y tenemos un accidente, el seguro no va a cubrir ahí. No cubre. Bueno, vamos a analizar ahora el seguro de personas. Y básicamente este seguro, lo que se le va el riesgo que se le va a trasladar al asegurador es la vida del asegurado. Este seguro va a prevenir la muerte o la supervivencia del asegurado. Quiere decir que cuando ocurre la muerte, se va a indemnizar al beneficiario o si el seguro es por supervivencia, por ejemplo, que lo contratamos cuando tenemos 20 años de edad, pero cuando llegamos a 60, 70 años y todavía tenemos el seguro vigente y no nos hemos muerto, pues nos van a pagar una cantidad de dinero por haber llegado y sobrevivido a esa edad, ¿verdad? Que puede ser un monto equivalente un poquito menor a la indemnización, pues, en caso de muerte, ¿verdad? Entonces, este seguro, su finalidad es, nosotros lo que estamos trasladándole es nuestra expectativa de vida al asegurador. El momento que acaezca la muerte o se siga viviendo a una edad determinada, entonces el seguro va a cubrirnos. En el caso de muerte, el seguro prevé dejar una cantidad de dinero en favor de las personas que nosotros designemos como beneficiarios en esa póliza, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, etcétera, a nuestros empleados de la oficina también, ¿verdad? Dice, en el segundo caso, dice, en el caso de la supervivencia, ¿verdad? En este caso, el asegurado pretende que a él mismo, ¿verdad? Al llegar a una determinada edad, se le entregue un capital o una renta si se sobrevive más allá. Por ejemplo, se le puede poner a los 65, 70 años. Si lo contrató a los 20 años, cuando sobrepase esa edad, pues entonces ya le tendrán que entregar una cantidad de dinero. Que es lo que normalmente a veces también conocemos como monto de supervivencia o valor. También puede ser el valor de rescate, pero ese es otro término totalmente distinto, el valor de rescate. El valor del rescate vendría siendo que nosotros vengamos y que, por ejemplo, lleguemos a una cierta edad, ya no querramos la póliza, y no nos van a pagar la indemnización, pero nos van a dar un valor de rescate que es mucho menor, mediante una deducción de algunas cuestiones que hemos invertido, que es una cantidad bastante significativa, bastante importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué clases de seguro de vida nosotros tenemos? Pues es el seguro ordinario de vida, pues en esta modalidad el asegurado va a pagar las primas hasta la fecha de su fallecimiento y cuando ocurra su fallecimiento se va a indemnizar a los beneficiarios. Este se llama seguro de vida entera. Pasamos pagando el seguro toda la vida, ¿sí? Y cuando fallece se va a indemnizar a los beneficiarios, a las personas que nosotros hayamos colocado como beneficiarios en la póliza. Bueno, es el ordinario de vida, ¿verdad? El seguro de vida con pagos limitados, en esta póliza, en este tipo de seguro de vida, las primas se van a pagar por un plazo limitado hasta cierta edad hasta cierta edad del asegurado, ¿verdad? No por toda la vida de él, no por toda la vida, no por todos los años que él viva, sino por cierto número de años, ¿verdad? Eh, y aun cuando ocurre el deceso de él, pues de ocurrir su fallecimiento, se va a pagar esa cantidad de dinero a sus beneficiarios, pero no se necesita que pague las primas por toda su vida.
sino que por un plazo determinado. Es decir, va a pagar, contrató los seguros el seguro a los 20 años, y a partir de que tenga usted 65 años ya no va a pagar un centavo más. Y siempre el seguro le va a cubrir. Le va a cubrir. En caso usted muera, le va a cubrir a sus beneficiarios y le va a entregar la indemnización pues pactada en el contrato. En otro caso no, tiene que seguir pagando hasta que este sujeto muera, ¿verdad? Tenemos el seguro total, ¿verdad? En este caso se fija un periodo de plazo para el pago de las primas, eh, que se llama periodo total, y se ocurre el fallecimiento, pues se va a pagar la suma a los beneficiarios, y si el asegurado sobrevive, es el que él va a recibir la suma asegurada. Puede recibir la totalidad de este pago, de un solo pago, o a través de cifras periódicas. Entonces, el seguro total, su característica es que hay un plazo o periodo para el pago de las pólizas, y cuando ocurre el fallecimiento, esa suma se le va a entregar a los beneficiarios, o en el caso si el asegurado sobrevive a cierta edad, por ejemplo, que poníamos de 20 a 70 años, 70 años, entonces se le va a entregar una cantidad de dinero al asegurado. El seguro temporal se contrata por un plazo relativamente corto, relativamente para un viaje en avión, un viaje en vehículo, eh, y esto va a generar, no otorga derecho de rescate, pero sí va a generar la indemnización para los beneficiarios en el caso que ocurra el deceso. Yo voy a tomar un viaje, por ejemplo, me voy a ir a la India y voy a contratar un seguro temporal solo por ese viaje, ¿verdad? Y si yo fallezco en la India, pues entonces van a indemnizar a mis beneficiarios. Es un seguro temporal solo por ese viaje. Este seguro popular o de grupo, ¿verdad? Este nace como un plan de previsión, ¿verdad? Eh, Esto lo va a gestar, lo va a originar, lo va a acordar una asociación gremial, por ejemplo, el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros. Eh, Tiene un costo bajo para el asegurado por ser gremial, por ser un gran número de personas que están contratando, todo el Colegio de Abogados, todo el Colegio de Médicos, todo el Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Eh, y el contrato, la aseguradora lo va a realizar específicamente con el gremio, con la asociación o gremio, con el auxilio póstumo magisterial de Jalapa, por ejemplo, y con los salubristas de Jalapa, o con el colegio de abogados, con el colegio de médicos y cirujanos, con el colegio de estomacólogos que derimen los dentistas, con el colegio de economistas, por ejemplo. Y la asociación o gremio es la que va a contratar en nombre de sus agremiados. Y se puede contratar como una prestación laboral al momento de que estos sujetos dejen pues se vayan al retiro, o decidan ellos ya no seguir laborando, llegar a un cierto número de edad, y con el objeto a veces de sustituir algunos planes mutualistas. Los planes mutualistas son una cantidad de dinero que se va dando mensualmente con el objetivo de obtener una cantidad de retiro cuando estos sujetos se vayan, ¿verdad? Así funciona el auxilio póstumo magisterial, funciona de esa forma, ¿verdad? De esa forma, así se le llama. Es el seguro de carácter de grupo gremial. Recuerdo que hace algunos años nos ofrecieron en el Colegio de Abogados, y creo que lo están dando, un seguro colectivo, creo que no me recuerdo si era de Haití o de Rural, que otorgaba ciertas prestaciones interesantes, y el colegio lo estaba contratando por cuenta de uno tenía que pagar una cantidad anual, ¿verdad? En favor de los agremiados. El seguro por enfermedad, ¿verdad? En este seguro lo que se le va a trasladar es la expectativa de enfermedades que pueda tener una persona, y en este caso lo que cubre, o también se puede ser se denomina también como seguro de gastos médicos, y lo que va a cubrir son los gastos por medicamentos y gastos hospitalarios, ya sea en cuidados intensivos, o el intensivo como lo conocemos vulgarmente, cuidado normal o una intervención quirúrgica, así como dolencias y enfermedades que están previstas en la póliza. Es un seguro de enfermedad, o seguro de gastos médicos. También tenemos el seguro de accidentes. Esta modalidad pues tiene su objetivo reparar el daño que sufre el asegurado
por un hecho que lesiona su integridad física. Regularmente es un hecho que no es de naturaleza culposa, es un hecho que viene de un hecho imprudente. Y cuando se lesiona la integridad física, se le dará una indemnización de conformidad con los valores que establezca la propia póliza. Esta indemnización va a ser de acuerdo a la importancia de la lesión que ha sufrido de la persona del asegurado, ¿sí? Ya sea la pérdida de un miembro principal, o solo la fractura, o una cicatriz permanente en el rostro, la pérdida de un ojo, de un pie, etcétera, de un brazo, etcétera, ¿verdad? Así como sea esa lesión que tenga la persona en el cuerpo, así va a ser la indemnización que va a recibir. Vamos a analizar un poquito la ley. Analizar un poquito la ley. Dice seguro de personas. ¿Hay alguna duda de esto? No, Lic. ¿No? Bueno. Entonces vamos a analizar aquí, dice seguro de personas. El seguro sobre la vida de un menor de edad que tenga 12 años o más requerirá el consentimiento personal, su consentimiento personal de su representante legal. Y vamos a ver otra cuestión por ahí más adelante. O sea, cuando se asegura la vida de un menor de edad que tenga 12 años o más, requiere el consentimiento de él, ¿verdad? Y de su representante legal, ¿verdad? Pero también más adelante nos vamos a dar cuenta que se exige también de que la persona, el representante legal, tenga un seguro mayor, de mayor entidad y más importancia que la del menor. Dice seguro como de un tercero. No podrá celebrarse un seguro para el caso de muerte de un tercero sin su consentimiento, dado por escrito antes de la celebración del contrato, con indicación de la suma asegurada, salvo cuando se trate de cubrir prestaciones laborales o sociales. Entonces, cuando nosotros vamos a cubrir un tercero, que no es parte, hay que tener el consentimiento de él para que ese dinero de la indemnización vaya, lógicamente, a la persona del beneficiario. ¿Sí? Tiene que haber consentimiento de ese tercero por escrito antes de la celebración del contrato, indicando la suma asegurada para que se esté de acuerdo, pero cuando se trate de cubrir prestaciones laborales o sociales, como esas gremiales que habíamos analizado, en ese caso no es necesario. Dice el consentimiento del tercer, en ese caso, pues el gremio contrata por cuenta del asegurado y ahí no necesita ese consentimiento de él. Dice el consentimiento del tercer asegurado deberá también constar por escrito para el cambio de designación del beneficiario, para la cesión de derechos o para la constitución de prenda, excepto que cuando esta última operación se celebre con el asegurador. Entonces aquí, el asegurado, cuando se cambie la designación del beneficiario, eso tiene que constar por escrito, tiene que haber consentimiento del asegurado, cuando se va a cambiar el beneficiario distinto. También cuando se van a ceder los derechos del beneficiario a otro beneficiario en ese contrato. Cuando se va a constituir el prenda, ¿qué se puede constituir en prenda? Pues la indemnización parte del seguro. Eso excepto cuando pues, se vaya a celebrar con el propio asegurador, ¿verdad? Ahí no se necesita el consentimiento del asegurado. Dice rehabilitación. Dice, no es aplicable al seguro de vida la disposición del párrafo segundo del artículo 906 en cuanto a la rehabilitación de un seguro, cambio de plan o incumplimiento de un contrato anterior. En estos casos, las partes pueden contratar diversos planes y formas de seguro. Nosotros nos vamos al 906, ¿verdad? Dice, el contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebración el riesgo hubiese desaparecido o el siniestro se hubiera realizado, salvo pacto expreso basado en que ambas partes consideren que la cosa asegurada se encuentra aún expuesta al riesgo previsto en el contrato. En este caso, el asegurador que conociere la sensación en existencia del riesgo tendrá derecho a las primas, no tendrá derecho ni a las primas
Y el reembolso de los gastos, el asegurado que sepa que ha ocurrido el siniestro no tendrá derecho a la indemnización en situación de las primas. El pacto dará efecto retroactivo al seguro sabiendo muchas partes que cubren periodos durante el cual la persona o la cosa ha estado expuesta al riesgo sin haberse utilizado el siniestro, solo es válido por un periodo de no menos de 30 años. Entonces, en este caso, no aplica por el seguro de vida, esas disposiciones. Para eso establece la ley que hay diversos planes que se pueden contratar dependiendo de distintas coberturas y diferentes tipos de indemnización, ¿verdad? Dice interdicto o menor de 12 años. Dice no podrá contratarse seguro para el caso de muerte de una persona declarada en estado de interdicción. No permite el seguro esa cobertura de una persona que tiene síndrome de Down o cualquier otra cosa que esté privada del discernimiento que sea menor de 12 años de edad. Perdón, una persona declarada en estado de interdicción, perdón. Dice, podrá contratarse seguro para menores de 12 años. Eso es lo que yo les decía. Podrá contratarse seguro para menores de 12 años siempre que el representante legal cuente con seguro de vida por una suma igual o mayor que el solicitado. Esta condición no se aplicará cuando el representante legal sea inasegurable. Por ejemplo, son inasegurables las personas ya de la tercera edad, ¿no? El seguro no las va a asegurar a menos que hayan tomado un seguro cuando eran jóvenes. Entonces, para poder contratar un seguro para un menor de 12 años, su representante legal tiene que tener un seguro de vida por una suma igual a la del menor o incapacitado o por una suma mayor. Ese es el espíritu de esa interpretación que podemos hacer de este seguro. Designación de beneficiarios. El asegurado podrá designar a un tercero como beneficiario y modificar esta designación por acto entre vivos o por testamento, aunque el beneficiario hubiera manifestado su voluntad de aceptar. Nosotros designamos un beneficiario en la póliza, pero nosotros por medio de un testamento o por una donación entre vivos podemos establecer que el beneficiario sea otra persona, no obstante que este beneficiario haya aceptado que él es el beneficiario, ¿verdad? Entonces lo podemos cambiar por testamento mortis causa, perdón, por donación mortis causa por testamento. Sabemos que el testamento es una disposición a título general o universal, ¿verdad? Y la donación mortis causa es un legado, ¿verdad? Estamos nosotros disponiendo de la herencia, una cuota o una porción a favor de una persona determinada, no de la totalidad de la herencia. Dice, cualquier cambio de beneficiario debe comunicarse por escrito al asegurador y lo registrará en la póliza, ¿verdad? Dice, la renuncia a la facultad de revocar la designación de beneficiario es válida y quedará firme cuando se le haya comunicado al beneficiario por escrito, pero no producirá efectos frente a terceros mientras no se haya dado a saber también por escrito al asegurado y la haga constar en la póliza. Entonces, cuando se establece expresamente en la póliza de que se renuncia expresamente a cambiar de beneficiario o a revocar al beneficiario, eso es algo que es permitido y eso va a cobrar firmeza cuando se le haya comunicado al beneficiario por escrito. Y no va a surtir ningún efecto eso que estamos manifestando ahorita si no se le ha comunicado al asegurador, de que hay un asegurado irrevocable y que nosotros no podemos cambiar, perdón, un beneficiario irrevocable y que nosotros durante la vigencia del contrato ya no vamos a poder designar o cambiar a la persona del beneficiario, que es la persona que se va, valga la redundancia, a tener la legitimidad para cobrar el monto de la indemnización de un seguro de personas o de vida, ¿verdad? Dice beneficiario irrevocable. Dice, en caso de designación de beneficiario irrevocable, el asegurado no podrá disponer de los derechos derivados del seguro sin el consentimiento del beneficiario dado por escrito, salvo que el asegurado haya reservado para sí tales derechos. Entonces, el asegurado no puede disponer de los derechos que establezcan este seguro, a menos de que tengamos el consentimiento del beneficiario, ¿verdad? Como por ejemplo, otorgar, que le otorguen algunos préstamos de esa póliza, ¿verdad? Donde el seguro le va a hacer un préstamo sobre la cantidad asegurada a la persona, sobre las primas pagadas a la persona del asegurado contra el pago de intereses o el pago de algún valor de rescate a cierta edad, ¿verdad? Es algo que si no hay consentimiento de
Dice beneficiarios genéricos. Cuando se define como beneficiario al cónyuge sin expresión de nombre, se considerará como tal a quien tenga ese carácter en el momento en que muera el asegurado. Si la póliza decimos que va a asegurar al cónyuge, pero no especificamos quién va a ser el cónyuge, entonces bastará que esa persona acredite esa calidad con el certificado de matrimonio correspondiente al momento de ocurrir el deceso del asegurado para poder materializar la indemnización. Si se designaren, o sea, la persona que esté casado con él al momento, si hicimos cónyuge, la persona que está casado con él al momento del deceso es la que va a cubrir el seguro, ¿verdad? Dice, si se designaren como beneficiarios al cónyuge y a los descendientes, que son los hijos, ¿verdad? Sin determinación de partes, se entenderá que la mitad de la cantidad asegurada corresponde al cónyuge y la otra mitad se distribuirán los descendientes conforme a los derechos, el derecho sucesorio. Entonces, si se dejó como beneficiarios al cónyuge de los hijos, aquí la ley establece, tiene una presunción legal que determina que el porcentaje que se le va a dar a la esposa es del 50% y el porcentaje que se le va a dar a sus hijos es del 50% de la indemnización. Dice si se designaren como beneficiarios a los herederos o causavientes. Es lo mismo, ¿verdad? Del capital asegurado. Dice si se aseguraran beneficiarios a los herederos o causavientes. Estamos hablando de herederos, son los que están instituidos en un testamento. Y causavientes por sucesión intestada. Entonces, si se designaren como beneficiarios herederos o causavientes, el capital asegurado entrará a formar parte de la masa hereditaria. Si decimos herederos, si decimos los herederos a título de testamento o a intestato, entonces no se les va a entregar a ellos personalmente la indemnización, sino que se va a formar parte de la masa hereditaria. Para que sea distribuido cuando ya se dicte el auto declaratorio de herederos y se liquide la herencia, ¿verdad? Y se establezca qué es lo que le toca a cada quien, ¿verdad? Si se designare como beneficiario a los herederos o causodientes, el capital asegurado entrará a formar parte de la masa hereditaria. Lo mismo se observará cuando se designen a los beneficiarios con su nombre, lo que se señalen como tales a los que tengan determinado parentesco con el asegurado, a los sobrinos, a los hijos, a sus padres, etcétera, sin designar nombre, ¿verdad? Tíos, hermanos, etcétera, a mis hermanos, a mis nietos, sin indicar el nombre, ¿verdad? Entonces, en ese caso también entra la... Dice, sino que dice, lo mismo observará cuando se designen a los beneficiarios por su nombre, que no se, perdón, lo mismo se observará cuando se designen a los beneficiarios por su nombre, sino que se señale como tales a los que tengan determinado parentesco con el asegurado. Se exceptúa el caso de que se señale como beneficiarios a los hijos del asegurado, que el asegurado tuviera en el futuro con determinada persona, a los cuales se consideran designados por nombres. En caso de ser varios los beneficiarios, si no se ha indicado la porción a que cada uno corresponde, se entenderá que recibirán partes iguales. Pero pasa a formar parte de la herencia de eso. Dice muerte de beneficiarios. Si alguno de los beneficiarios muriere antes o al mismo tiempo que el asegurado, su parte acrecerá a los otros restos. Si hay varios beneficiarios, muere ese beneficiario, entonces esa parte, si le tocaban 50,000 a cada uno, eran 4. Entonces, esos 50,000 se van a dividir entre los otros 3, ¿verdad? También pasa a crecer la parte de ellos. Dice, a falta de otros beneficiarios, el seguro separará a los herederos de los asegurados. Si el beneficiario se muere y no hay otros beneficiarios, entonces ya no se va a crecer la porción de ellos en calidad de indemnización que tuvieran derecho, sino que se va a pagar a los herederos que tenga el asegurado, a sus herederos. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el caso de beneficiarios irrevocables, cuyo derecho se transmitirá a sus herederos. Cuando tenemos el caso de un beneficiario irrevocable, que no podemos cambiar la calidad de beneficiario en otro sujeto porque nosotros mismos trasladamos esa cláusula en la póliza, entonces en ese caso de beneficiarios irrevocables, en caso de que muera el beneficiario irrevocable, la indemnización va a ser para sus herederos, se transmite a sus herederos. Dice derecho propio del beneficiario. Dice, a la muerte del asegurado,
el beneficiario registrado en la póliza adquirirá un derecho propio sobre la suma asegurada, que podrá exigir directamente el asegurador y sobre la cual no tendrá derecho alguno ni los herederos ni los acreedores del asegurado. Entonces, yo tengo un beneficiario, tengo un seguro de vida, yo voy a morir, ¿sí? Y tengo mis herederos también porque dejé testamento y tengo también personas a las que les debo dinero. Ni mis herederos ni los acreedores pueden tener parte sobre esa indemnización porque hay un beneficiario que está determinado en la póliza, a él le toca ese dinero y nadie de ellos lo puede tocar. Ni los herederos ni los acreedores. Dice, atentado contra el asegurado. Dice, el beneficiario que atentare contra la persona del asegurado no adquirirá derechos sobre la suma asegurada y perderá inclusive los que hubiera adquirido por designación irrevocable. Es decir, que el beneficiario que intente matar, cuando dice atentare, ¿qué es un atentado? Tratar de quitarle la vida a una persona. Cuando se atenta contra la vida de la persona del asegurado, entonces el beneficiario no adquiere los derechos a la suma asegurada y los va a perder. Ya no pueden entregar la suma asegurada. Si es beneficiario irrevocable, también los pierde. Y en este caso, el seguro ya no se le va a pagar a él y, dice, en este caso, el seguro se pagará a los herederos del asegurado a falta de otros beneficiarios. Entonces, se le va a pagar a sus herederos, a menos de que existan otros beneficiarios en la misma póliza. Se le puede dejar la póliza en primer lugar el 100% a la esposa, pero si muere la esposa, entonces el 100% a los hijos, y si mueren los hijos, el 100% a los nietos. ¿Verdad? Ahí tenemos un ejemplo claro de eso. Dice, inafectabilidad, dice. Los derechos derivados de un contrato de seguro celebrado de buena fe no podrán ser embargados y sujetos a ejecución en caso de concurso, moratoria judicial o quiebra del asegurado. Si yo soy un asegurado, esos derechos de ese contrato de seguro no los puede tocar, como ya lo habían visto en una disposición anterior, mis acreedores. Entonces tampoco pueden ser objeto de concurso, de moratoria judicial o de quiebra, pero ¿no? Por el objeto de ser rematados, ser adjudicados a los acreedores. ¿Verdad? Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero también aquí queda reafirmado. Dice prueba de edad. En cualquier momento que el asegurado presente pruebas fehacientes de edad, el asegurador está obligado a hacerlo constar en la póliza, sin que pueda exigir nuevas pruebas al respecto. Si no vengo, voy a contratar un seguro, voy a acreditar mi edad, me exige mi partida de nacimiento, acredito mi edad, eso queda en la póliza. En el futuro de la vigencia de ese contrato, el asegurador no puede exigir que se vuelva a acreditar la edad, porque ya se le acreditó en la póliza, ya una vez. Dice suicidio del asegurado. El asegurador estará obligado al pago de la suma estipulada aún en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida. Cuando dice cualquiera que sea del estado mental, tiene que ser una persona que esté en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas o alguna persona que esté privada del discernimiento. Una persona que sea declarada en un estado de interdicción o si no es declarada en un estado de interdicción, que se muestre de forma inhabitual, que es una persona incapaz. Entonces, reiterando esto, dice, el asegurador estará obligado al pago de la suma estipulada aún en caso de suicidio del asegurado, cualquiera que sea el estado mental del suicida o el móvil del suicidio. Cualquiera que sea el móvil del suicidio, tiene que cubrir. Dice, si ocurre después de 2 años de celebrado o rehabilitado el contrato, si ocurre antes, el asegurador únicamente estará obligado a la devolución de las primas recibidas. Entonces, tiene que haber pasado 2 años. Yo contrato un seguro. Una persona, mejor no yo, una persona contrata un seguro y la persona se suicida. Tiene que haber pasado 2 años, 2 años, para que el seguro pueda cubrir. Y el seguro no va a estar cuestionando el estado mental del suicida o el móvil que lo llevó a privarse la vida, sino que simple y sencillamente tienen que transcurrir 2 años para que el seguro pueda pagar la indemnización al beneficiario. ¿Sí? Si ese suicidio ocurre antes de los 2 años, está obligado nada más el asegurador a la devolución de las primas, si es que se pactó en el contrato. Dice, no subrogación. En el seguro de personas, el asegurador no podrá subrogarse en los derechos contra terceros que el siniestro engendra a favor del asegurado o del beneficiario. Si como producto de esto, de pagarme un seguro de vida,
yo tengo un accidente en vehículo y pues, también en ese vehículo pues yo atropellé a varias personas y ocurrió el deceso de varias personas por por ese hecho. Entonces el seguro no se aseguró en cuanto a eso, únicamente se limita al pago del seguro. No, esas personas no tienen ninguna acción en contra de la indemnización o la propia persona del asegurado. Y dice indisputabilidad. Las omisiones o inexactas declaraciones, de eso ya veníamos hablando nosotros, cuando se llena el famoso cuestionario. Cuando hay una omisión o inexacta declaración que técnicamente la tenemos que conocer como reticencia, ¿verdad? De lo que le estamos informando nosotros a la empresa aseguradora, ¿verdad? Dice, la omisión o inexactas declaraciones del solicitante del seguro, diversas de las referentes a la edad del asegurado, son inexactas declaraciones, pero no se refieren a la edad, dan derecho al asegurador para dar por terminado el contrato, pero dicho derecho caduca si la póliza ha estado en vigor en la vida del asegurado durante 2 años, a contar de la fecha de su perfeccionamiento de última rehabilitación. Entonces, cuando nosotros damos datos falsos, inexactos, pero que no son la edad, y el asegurador tiene derecho a dar por terminado el contrato, a menos de que pasen 2 años, que la póliza haya estado en vigor 2 años y hasta ese tiempo se dieron cuenta. Entonces, en ese caso, pues ya no, el seguro siempre va a cubrir. Caduca ese derecho por parte del asegurador. Dice edad inexacta. Si se declaró inexactamente la edad del asegurado, el asegurador solo podrá dar por terminado el contrato si la edad real estuviera fuera de los límites de emisión fijados por el propio asegurador. Hay una tabla donde ellos van a cubrir. Y en conformidad con la tabla que se está contratando de 20 a 30 años de edad, si se contrata, pues, usted va a tener una indemnización de tanto dinero. Si la edad está dentro de ese rango, el seguro va a cubrir. No hay ningún problema. Sigue vigente. Si declaró exactamente la edad del asegurado, el asegurador solo podrá dar por terminado el contrato si la edad real estuviera, solo podrá dar por terminado el contrato si la edad real estuviera fuera de los límites de emisión fijados en el propio asegurador. Los límites, de 20 30 años, si tenía 35, en este caso, no le cubre, puede dar por terminado el contrato. Dice, en este caso, el asegurado tendrá derecho como mínimo a la reserva matemática si la hubiere calculado a la fecha en que el asegurador descubrió la causa de la determinación. Esa reserva matemática es un valor de rescate que a veces se puede pagar para dar por terminado el contrato anticipadamente, entonces no nos van a pagar el monto de la indemnización total, sino que es un valor de rescate que es un monto pues, no tan cuantioso, pero realmente a veces muy significativo. Dice, si en este caso el asegurado tendrá derecho como mínimo, dice, a la reserva matemática si la hubiera calculada a la fecha en que el asegurador descubrió la causa de determinación. Si esta se descubre después de la muerte del asegurado, la reserva matemática en ese momento, que si en ese momento existiera, será entregada al beneficiario, salvo pacto en contrario, que aumente la suma que recibirá el beneficiario. En el supuesto anterior, se entrega a la persona del asegurado y en este caso a la persona del beneficiario. En este caso de inexacta, ¿verdad? Dice, si la edad real del asegurado estuviera dentro de los límites de emisión fijados por el asegurador y como consecuencia de la declaración inexacta de su edad, se hubiera fijado una prima menor o mayor, la suma asegurada a pagarse será la que corresponde al importe que el asegurador hubiera asegurado, según sus tarifas vigentes, a celebrarse en el contrato de acuerdo con la prima efectivamente pagada. Si está dentro del rango de la edad, pero si se pagaron primas más altas, de todos modos el seguro va a cubrir. Va a pagar la indemnización, sin ninguna deducción. Si la edad del asegurado fuera inferior a la declarada, aquí miramos otro ejemplo, si es inferior a la declarada. Si fuera de 20 a 30 años, por ejemplo, tenía 18, por ejemplo. Si la edad del asegurador fuera inferior a la declarada, y ello se descubre en vida del asegurado, dice. Este podrá entrar entre lo dispuesto entre el párrafo anterior, o sea, que se le pague la suma asegurada, en ese caso, o dice, o la devolución del exceso de reserva existente, lo que se pagó en exceso de la prima, se le tiene que devolver. Deben en este caso ajustarse las primas ulteriores de la edad real según las tarifas vigentes al celebrarse el contrato. Si yo tenía una póliza de seguro, ¿verdad? Estoy declarando una edad que no es, ¿verdad? Estoy declarando aquí, por ejemplo, una edad menor. Yo puedo
Si estoy dentro del rango, pues me pueden seguir cubriendo. Si no estoy dentro del rango, si la prima hubiera sido menor, pues de todos modos me va a cubrir la aseguradora. Si la edad es inferior, tengo que optar en que me pueda cubrir la póliza, ¿verdad? O la devolución del exceso de prima también que se pagó. Pero eso sí, a partir del futuro voy a seguir pagando la prima que me corresponde a la edad real que yo pudiera tener. Dice, estas disposiciones son también aplicables a los seguros de grupos colectivos, que veníamos analizando con anterioridad, ¿verdad? Cuando un gremio, el colegio de abogados, el auxilio póstumo magisterial, los maestros, en esos ejemplos, casos concretos, también son aplicables al seguro de grupos colectivos. Para los cálculos mencionados en este artículo se aplicarán las tarifas que hubieran estado en vigor al tiempo de celebración del contrato. Esos cálculos matemáticos regularmente cuando se celebra el contrato le dan una tabla a uno, una tabla donde establece los montos de cálculos matemáticos que se pueden pagar si este tipo de circunstancias se dan. Dice, no exigibilidad de primas. Dice, el asegurador no tendrá acción para exigir el pago de las primas del seguro de vida. El asegurador no tendrá acción para exigir el pago de las primas del seguro de vida, salvo el derecho de una indemnización por falta de pago, de la que corresponde al primer año, que nunca podrá exceder del 15% al importe de la prima anual estipulada. O sea, ¿qué sucede si la persona del asegurado no paga las primas? El asegurador no tiene acción ejecutiva para cobrar coactivamente el pago de esas primas, pero sí tiene derecho a cobrar un 15% de la prima anual en calidad de indemnización, que se le pague una prima anual, que se le pague un 15% de esa prima anual que se paga en calidad de indemnización. Dice caducidad. El seguro de la vida caduca sin necesidad de declaración alguna 30 días después de la fecha de vencimiento de la prima. Si esta no ha sido pagada, salvo cualquier disposición de la póliza, por la cual no se produzca caducidad de los citados efectos. Entonces, 30 días después de que vence la póliza, si esta no ha sido pagada, ya caduca cualquier derecho generado de la póliza, cualquier derecho a poder, cualquier reclamación. ¿Sí? Es el seguro de vida caduca. Caduca el derecho, prescribe la acción. Aquí debería decir prescribe, para mí, porque ese es un derecho sustantivo. Caducará la acción de naturaleza procesal, ¿verdad? Cuando hablamos del término de la causa de distancia, que me imagino que el licenciado que les da procesal civil, todos les tuvo que haber explicado eso, ¿verdad? Caduca el derecho y prescribe la acción. Aquí está hablando de caducidad, pero a mi juicio sería una prescripción, porque es derecho sustantivo. ¿Verdad? Nosotros estamos analizando el derecho sustantivo, pero bueno, es una cuestión de técnica legislativa del creador que copió algunas figuras, nuestro legislador de algunas otras legislaciones. ¿Verdad? Dice, el seguro sobre la vida caduca, es decir, pierde sus efectos sin necesidad de ninguna declaración 30 días después de la fecha de vencimiento de la prima, si esta no ha sido pagada. Si no se pagó la prima 30 días después de que esta sucedió, entonces ya no se puede ni pagar, ni el seguro tiene ninguna reclamación frente al asegurado. Dice, salvo cualquier disposición de la póliza, por lo cual no se produzca la caducidad de los citados efectos. Que hayan excepciones a esa caducidad. Presupuestos que establece la póliza en que esa caducidad no opera, que sería prescripción, venimos diciendo, ¿verdad? Dice valor de rescate. Dice, el asegurado podrá dar por terminado el contrato en cualquier tiempo por la simple comunicación escrita al asegurador. Al terminar el contrato, en esta forma, tendrá derecho al pago inmediato del valor de rescate determinado en la tabla de valores garantizados, que debe ser pagada integrante de la póliza. ¿Qué es el valor de rescate, señores? Pues el valor de rescate no es ni más ni menos que una cantidad de dinero que el seguro le va a pagar a la persona del asegurado, si el asegurado decide dar por terminado el contrato de seguro, ¿sí? Se contrata un seguro hasta que la persona tenga 60 años, pero cuando la persona lo contrató cuando tenía 20 años, pero la persona cuando tiene 40 años quiere dar por terminado el contrato de seguro. No le van a devolver sus primas, le van a devolver algo que se llama valor de rescate. Por ejemplo, si el seguro fuera de unos 100,000 quetzales, por ejemplo, le van a devolver, por ejemplo, unos 10,000 quetzales.
Si el seguro fuera de de 1.000.000 de quetzales, por ejemplo, lo que le van a devolver van a ser unos 50.000 quetzales. Lo que le van a devolver, lo que le van a dar en calidad de valor de rescate pueden ser unos 50, 75.000, 100.000, 200.000 quetzales. Depende de la edad que este tenga. Este es un seguro que está en dólares también. Son $100.000 en calidad de indemnización cuando esa persona muera o llegue a la edad de 70 años, ¿verdad? Entonces, si decide terminar el seguro antes del plazo, ¿verdad? Si son por 20 años, si él se retira en el año 15, pues entonces le van a pagar unos $60.000, por ejemplo, ¿verdad? O unos $30.000, o unos $20.000. Ese es el valor de rescate, que es una suma menor. No es ninguna indemnización, no es devolución de primas, simplemente es un valor, una prestación a que tiene el derecho el asegurado por terminar el contrato de seguro de forma anticipada. Entonces tiene derecho a que le paguen ese valor de rescate. Dice préstamos sobre póliza. Cuando una póliza tenga valor de rescate, el asegurado tendrá derecho a préstamos automáticos para el pago de primas y a préstamos personales en ambos casos con garantía de la póliza. Es decir, que hay un valor de rescate y el asegurado puede pedir a la aseguradora que le dé un préstamo. ¿Y cómo va a garantizar eso? Con la indemnización que le va a cubrir. Entonces ahí van restando de la indemnización, en el momento que ocurra que él muera, ese préstamo que él pidió, teníamos una póliza de 100.000 quetzales y él pidió un préstamo de 10.000 quetzales, él se muere, entonces le van a deducir eso de ahí, más los intereses y todo, porque ese préstamo que le están haciendo va a generar un interés. Tendría que devolver esa cantidad de plata que le prestaron, más los intereses, ¿verdad? Y lo que va a quedar en garantía es su póliza, ¿verdad? Dice, el asegurador cobrará el interés pactado en el contrato, quiero que les diga, eso genera un interés, haciendo la aplicación de la norma del artículo 691 de este código. El 691 de este código es el interés legal, creo yo, no estoy mal. Cabal, capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrán pactar capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa de promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo que se trate. Ese es el interés legal, ¿verdad? Dice, la obligación de pagar intereses termina el vencimiento del seguro cuando el asegurado haya cumplido con las estipulaciones de los mismos o las reservas para el pago automático de primas que cubran tal responsabilidad. Ahí se termina el pago de ese interés. Y me imagino que también cuando se pague el crédito. Seguro temporal. Eso lo habíamos definido. El seguro temporal o término solo pacto en contrario no considera valores de rescate ni los derechos que establecen los artículos 1009 y 1010. Y los 1009 y 1010 es la indisputabilidad de la no subrogación que habíamos analizado. El primero es cuando el seguro no se puede subrogar frente a terceros. En el caso de seguro de personas, no tiene derechos frente a los terceros que tengan como motivo del exceso, únicamente tiene el derecho de pagar la indemnización, pero no de tener ningún contacto con los terceros en cuanto a responsabilidades civiles frente a estos o acreedores, ¿verdad? Y la indisputabilidad, que es la omisión exacta o inexacta declaración que da lugar a dar por terminado el contrato de seguro, que son omisiones o inexactas declaraciones que son diversas a la edad, por ejemplo, nosotros en un seguro de vida que no le declaremos al seguro que tenemos cáncer y sí lo teníamos, o que por ejemplo teníamos SIDA y sí lo tenemos, entonces eso afecta, eso da una margen a que el seguro pueda dar por terminado el contrato de seguro, a que el asegurador pueda dar por terminado el contrato de seguro, pero si ya transcurrieron 2 años, en ese caso ya no se puede hacer nada, el seguro tiene plena vigencia. Entonces, en los seguros temporales no aplican esas disposiciones. Dice, atentado del contratante. Los seguros contratados sobre la vida de un tercero. Si el contratante atentare contra la vida del asegurado, los beneficiarios, a unos revocales, perderán sus derechos, el seguro se pagará a los herederos del asegurado. Entonces, en ese caso, cuando se asegura la vida de un tercero, voy a asegurar, por ejemplo, a un empleado mío. Voy a asegurar a un empleado mío y entonces alguien quiere atentar contra su vida, ¿verdad? La vida de él, ¿verdad? Entonces, en ese caso, o la vida de sus beneficiarios, entonces, aún los irrevocales, entonces, la persona que tenga derecho a cobrar la indemnización, pues pierde sus derechos, ¿verdad? Y entonces se va a pagar a los herederos del beneficiario.
Beneficiario en pólizas de accidentes. El seguro de accidente concede al beneficiario un derecho propio contra el asegurador desde que ocurre el accidente. Voy a tener un seguro de vida por un viaje en avión, que regularmente cuando se paga con una tarjeta de crédito lo da. En ese caso, concede un derecho propio que es el pago de la indemnización cuando ocurre el accidente. Es el seguro popular de grupo, que era el que habíamos analizado también, ¿verdad? Dicen el seguro popular en el de grupo, el asegurador tiene acción para el cobro de las primas correspondientes al primer año y podrá pactar la suspensión o rescisión automática del seguro para el caso que no se haga oportunamente el pago. En este caso de seguro colectivo, entonces el asegurador sí puede cobrar, el asegurador, la empresa aseguradora puede cobrar coactivamente el valor de las primas que corresponden al primer año. Tiene legitimación subjetiva para hacer el cobro por la vía judicial. Y también puede pactar la suspensión o que se rescinde el contrato automáticamente en caso de que tampoco se pague. Tienen las dos opciones. Bueno, no sé si tienen alguna duda de este contrato. La verdad que traté de explicarlo de la mejor forma que se puede. Aquí en la clase a veces se dicen cosas y hay gente que no viene. Entonces me di cuenta en el laboratorio que hubo gente que habían respuestas que, por ejemplo, don Jorge sí las respondió bien. Habían respuestas que tenían una misma respuesta como hotelero, hospedero, alargador o fondista. Que eso se dijo aquí para evitar problemas, yo la puse buena, ¿verdad? Pero en un futuro sí voy a ser muy acucioso y realmente voy a hacer preguntas de las que estoy dando aquí para que ustedes estudien y para que ustedes tomen nota, tomen copias y vean los videos de las clases. Creo que se hace demasiado esfuerzo de preparar. Cuando uno viene aquí a pararse a dar una clase aquí, se hace con solvencia, se hace con responsabilidad, se hace con dignidad. Cuando uno viene a dar una clase aquí, se estudia. Créanme que yo estudio. Ya tengo 20 años de docencia, pero yo siempre me preparo y vengo a dar mi clase porque mis estudiantes tienen que llevarse algo, tienen que llevarse un conocimiento. He tenido estudiantes míos que acaban de examinarse del privado y les fue muy bien en mercantil porque fueron mis alumnos. Entonces, yo exijo de ustedes responsabilidad también para que ustedes estén tomando nota, que no estén ahí dormidos con la cámara apagada, ¿verdad? Sino que estén tomando nota de lo que está aquí. Y creo que tengo la harta obligación de preguntar lo que está aquí. Y si yo pregunto cosas que yo de aquí y que no están en las diapositivas, pues ya su problema si ustedes no ponen atención. Reitero esto porque creo que hay que poner atención realmente a lo que uno explica aquí, porque uno lo hace con mucho esfuerzo. Uno califica. O sea, aquí las notas no se las estoy dando ni a la semana. Las notas de un laboratorio las subo el primer día usualmente. Y las notas de trabajos, a veces sí me tardo porque hay que calificar, pero son prontas, no se tardan más de 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación con ustedes. Por algo la universidad me paga a mí para que yo responda a la confianza que la Universidad de San Carlos me ha otorgado a mí en venir a dar clases a mí, porque yo no fui a pedir trabajo ahí, a mí me buscaron para dar trabajo, esa fortuna tuve yo. ¿Ves? Esa fortuna tuve yo. Entonces, reitero, hay que poner atención a lo que uno explica aquí, a lo que está en los videos, te hace el esfuerzo de subir la clase el mismo día para que ustedes, yo creo que soy el único que hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente es porque es parte de mi responsabilidad como docente, ¿verdad? De impartir mi curso, intentar impartir mi curso de una forma clara, de una forma coherente, de una forma responsable y adicionalmente cumplir con mis compromisos haciendo exámenes objetivos, porque yo no tengo mala fe en contra de nadie, ni me interesa que nadie pierda, que nadie gane, simple y sencillamente yo vengo aquí a dar mi clase y a cumplir con ustedes. Realmente, pues, a veces me encariño un poco con los estudiantes, ¿verdad? Y a ustedes les tengo un cariño especial. La verdad que es un grupo especial de personas. Nos conocimos en circunstancias de presencialidad y llegamos a estas circunstancias que estamos hoy bajo esta pandemia, pero ustedes no me dejarán mentir que yo fui el primero en que habilitó un canal de Facebook de una forma empírica y comencé a dar clases. Yo no mandé trabajos, ni los saturé de trabajos, de investigación, yo di clases, porque yo tengo una responsabilidad y un apellido que se llama Chavarría, que es un apellido grandísimo, ¿sí? Mi familia es una familia muy digna y muy respetable y yo también creo que debo respetarlos a ustedes y creo que tuve responsabilidad desde el principio. Entonces, les reitero, estudien, prepárense. Yo sé que aquí pues hay buenos elementos, yo sé que todos ponen su esfuerzo, yo también pongo el mío para que todo salga bien. Espero que todo salga bien y no sé si hay alguna duda con respecto a la clase, por favor. ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que hemos impartido aquí? Yo sé que
El seguro es un tema bastante, a veces cuesta entenderlo, ¿verdad? Hay mucha aridez sobre todo en las disposiciones legales, pero tratamos de... Yo sé que deben haber dudas y pregunten ahorita, por favor. Lick, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches. Sí, solo para agregar algo ahí que creo que tal vez es importante. No sé si todos se dan cuenta de que en esta cuestión de los seguros interviene mucho lo que es la edad y los artículos son como repetitivos y la edad y la edad y ¿por qué viene esto de la edad? Porque los seguros se calculan en base a unas tablas estadísticas históricas que hay de posibilidades o probabilidades, mejor dicho, de mortalidad y supervivencia. Y estas estadísticas pues se van actualizando año con año y esto es lo que genera las cuotas o las primas, en este caso, que se pagan para los seguros de vida. Normalmente, y así es, pues las personas, mientras más jóvenes son, el valor de la prima es mucho más barata, porque las probabilidades de mortalidad son menores y las de supervivencia son mayores. Entonces, al seguro le conviene realizar este tipo de contratos con estas personas porque van a ser contratos a largo plazo donde van a estar recibiendo la prima durante muchos años se supone y que pues el riesgo para que se muera una persona joven es muy bajo. Todo lo contrario sucede con las personas de mayor edad, ¿verdad? Entonces esas tablas son las que rigen esos valores de las primas y por eso es que está regulado casi todo lo de los seguros conforme a la edad y es un punto bien importante pues a considerar, ¿verdad? Como comentario adicional, yo creo que los seguros a partir de este año, si es que no lo han hecho, comenzarán a subir el valor de las primas porque las tablas de mortalidad que existían, esas estadísticas ahorita se están moviendo drásticamente como consecuencia de la pandemia, pues o sea, hay muchas personas que se están muriendo y no solo personas de edad avanzada, sino personas también jóvenes. Entonces la mortalidad ahora es mucho mayor en jóvenes que lo que era hace 2, 3 años. Entonces los seguros de vida para mí, desde mi particular punto de vista, se van a poner más caros, si no este año, ya a partir del siguiente. Solo era como un comentario adicional que quería hacerle. Gracias. Muchas gracias por su observación y sí tiene mucha lógica lo que dice usted, que a partir de la mortalidad del COVID-19 las primas de seguro puedan subir, ¿verdad? Realmente es algo que es una cuestión que sí tiene mucha lógica y es algo que puede avisorarse, ya me imagino, inmediatamente. No sé si alguien aquí tiene alguna otra acotación o alguna otra interrogante. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. La verdad que espero que esta clase haya sido de su agrado. Ya mañana yo les voy a distribuir un material ya mañana. Creo que mañana vamos a hablar un poquito, vamos a dejar el contrato de reaseguro y recepción de cartera, lo vamos a analizar después. Y creo que hay mucha monotonía en cuanto al seguro, no veo muchas dudas, no creo que todo esté claro, la verdad. No creo que todo esté claro, pero igual vamos a cambiar de figuras y vamos a mañana analizar los contratos de bolsa. Ya los voy a subir en un rato. Los contratos de bolsa vamos a analizar a continuación y después vamos a regresar a lo que es el reaseguro y el contrato de cesión de cartera, que vamos a analizar el contrato después. Vamos ahora a cambiar de cassette para mañana y vamos a analizar un poquito lo que son los contratos de bolsa. Entonces, por el momento eso ha sido todo. Que tengan una bendecida noche. Platicamos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick.